Bien, una vez visto lo anterior, vámonos aquí a la opción del FASAR del programa y nos muestra esta vista. Aquí en el año de aplicación eh, permite asignar el año de aplicación de los porcentajes para el cálculo de las cuotas del IMSS. Los porcentajes aplicables no han cambiado desde el año 2008 hasta la fecha de edición de este programa. Para cambiar el año, pues solo deberá hacer clic en el botón que aparece a la derecha, em, con la que se desplegarán los años disponibles. En este caso yo voy a dejar el que trae por default, lo pueden eh, seleccionar el que ustedes consideren. Voy a dejar el 2010, por ejemplo. Enseguida tenemos el dato del salario mínimo del Distrito Federal. En este campo se puede capturar el salario mínimo vigente. Este salario es el indicador de referencia que se usa para calcular y establecer los factores del IMSS, Infonavit, entre otros. Yo a manera de ejemplo voy a ingresar un salario mínimo de 8.04. A continuación tenemos UMA, que es el valor de la unidad de medida y actualización. En este caso voy a ingresar el valor correspondiente al UMA. Posteriormente vamos a tener el impuesto sobre nómina. Aquí el impuesto sobre nómina hace referencia al que corresponda a la entidad federativa de la licitación o el que sea determinado por la dependencia para el concurso. A manera de ejemplo, yo puedo dejarle el 0%. Sí, vamos a dejarle así. Y otros cargos. Aquí en otros cargos, pues es para la captura expresada en porcentaje de cargos adicionales a los establecidos para el cálculo del FASAR. Estos cargos afectarán el cálculo del FASAR y pueden ser impuestos por la dependencia o incluso por el cliente. Enseguida tenemos un límite superior llamado grupo 1 y grupo 2. El grupo 1, bueno, comprende los factores de cuota fija, excedente de 3 salarios mínimos, prestaciones en dinero, prestaciones en especie, riesgos de trabajo y guardería, y normalmente el máximo de salarios para este grupo es del 5 y no cambia. Entonces vamos a dejarle el 25. Y el grupo 2, este pues abarca únicamente dos factores que son invalidez y vida. Eh, el tope de salarios para este grupo quedó igual al anterior desde el año 2008. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? El considerar. Tenemos también dos opciones, el solo porcentaje patrón más porcentaje trabajador. El primero, pues hace referencia a que el sistema solo aplicará los porcentajes correspondientes al patrón en los cálculos de las cuotas para el IMSS. Y el segundo, el sistema aplicará los porcentajes totales del cálculo de la cuota del IMSS, los cuales se obtienen de la suma de los porcentajes del patrón, como su nombre lo indica, eh, y, y más los porcentajes del trabajador.
De acuerdo a la ley del Seguro Social, no todos los factores aplican de la misma forma al patrón y al trabajador. Por lo tanto, deberá seleccionar la forma de aplicarlos de acuerdo a las especificaciones del concurso que esté elaborando. En la siguiente sección llamada porcentajes establecidos para la determinación de las cuotas del año elegido, muestra los porcentajes en función del año que se haya elegido en el campo correspondiente al año de los porcentajes de aplicación, es decir, el primer dato que ingresamos, estos porcentajes se van a ver directamente reflejados pues en esta opción. Aquí tenemos la opción o la vista de las enfermedades y maternidad. Estos porcentajes están calculados de acuerdo a la actual ley del IMSS, por lo tanto será esta dependencia el que determine cuando cambian estos factores. Por esta razón, estos campos no son editables, excepto riesgo de trabajo, campo en el que debe de capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que haya sido asignado por el IMSS a su empresa. Y en la opción libro, nosotros podemos asignar el libro pues que más convenga de acuerdo a los requerimientos de la licitación que esté presentando. Yo aquí voy a considerar el FASAR estándar, que hace el cálculo de acuerdo con el salario mínimo, o podemos seleccionar el FASAR estándar, que hace el cálculo, el FASAR estándar UMA, que precisamente hace el cálculo del FASAR considerando esta unidad. Nosotros vamos a considerar el estándar y podemos dar aceptar. Aquí en la opción modificar hoja, pues esta opción es de gran utilidad, ya que abre la hoja de cálculo de FASAR en Excel para que el usuario pueda editarla de manera que pueda realizar todas las modificaciones que requiera para personalizar o modificar el cálculo predeterminado de Neodata. Vamos a darle un clic en modificar hoja y vemos que, bueno, nos abre una serie de hojas de cálculo que vamos a ir viendo alguna de ellas. La primera que me abre por default es aquí en captura de datos. Esta es la que me abre por default. Pero ahora vámonos a ver, podemos movernos en la parte inferior izquierda. Podemos cambiarnos de hoja. A ver, vamos a ver. Y tenemos, por ejemplo, aquí en la hoja llamada factores. Bueno, pues en esta hoja se muestran los factores de la ley del IMSS aplicables al cálculo del FASAR. Solo se podrán modificar los datos en las celdas que aparecen en color azul. En color azul, esto de aquí. Y se deberá especificar si el FASAR se calculará con factores o con importes elegidos en esta opción. Tipo de FASAR, pues aquí indicamos cómo lo vamos a calcular. En este caso vamos a dejar el con importes y
En la hoja llamada B, captura de datos, en esta hoja es donde establecerá los datos para el cálculo del FASAR. Se podrán modificar todos los datos que están en color azul y son los que determinarán el factor de salario real, que afectará las categorías de mano de obra del presupuesto. Esta hoja contiene al pie de la tabla de captura el marco jurídico y ofrece un soporte legal de lo que se está pues capturando. Si ven esta hojita, bueno, aquí nos aparecen algunos datos ya previamente explicados en el ejemplo precisamente del FASAR. Entonces nosotros podemos adecuarla de acuerdo a nuestras necesidades. Toda vez que vamos a poder modificar los números en color azul, ya que los negros pues vienen algunos de ellos ya asignados de una u otra manera previamente en el programa. Entonces, bueno, considero que visto el ejemplo anteriormente explicado, pues considero ya no explicar muy a detalle a qué hace referencia cada uno de los conceptos que aquí intervienen, porque ya se explicó anteriormente. En la hoja de salarios, que es la hoja D, esta hoja pues refleja los salarios del presupuesto afectados por los movimientos que se hayan hecho en la hoja de captura de datos. Aquí podemos ver nuestro salario nominal de cada uno de, de la mano de obra que interviene en nuestro presupuesto. También podemos ver el salario base de cotización y el salario real en factor y el salario real en importe. Si nosotros hacemos un clic en, en cada dato, pues nosotros podemos ubicar en dónde podemos ver este cálculo. Nosotros, si nos ubicamos aquí, pues vemos que viene de la hoja llamada F, que es llamada PS-factor jornada 8 horas, es decir, este de acá, y basta con irme a la celda de 18 para saber o para conocer de dónde proviene este dato. De la misma manera podemos ubicar nuestro cálculo de salario real siguiendo la misma metodología y también podemos ubicar nuestro salario real en importe. Eh, Esta pues nos indica que es la multiplicación de la celda E7 por la celda G7 y que lo va a redondear pues a 2 dígitos, ¿sí? Podemos ver la siguiente hoja llamada E, FSR factor jornada 8 horas. Después de haber trabajado en la hoja B, captura de datos, se debe mover a esta hoja. En ella podrá observar en un resumen los datos básicos para el análisis del FASAR y una tabla conteniendo los datos del cálculo del FASAR de acuerdo a la información capturada en el sistema y en la hoja B, excepto el campo, obligación obrero patronal, que toma la información de la hoja eh, PS factor jornada
8 horas. De la misma manera, nosotros si nos ubicamos en la celda correspondiente, pues podemos ubicar fácilmente en donde podemos ubicar el cálculo del dato que estamos seleccionando. Por ejemplo, el TP entre TL, pues vemos y podemos ver su cálculo, toda vez que podemos ubicarlo también en esta fila de aquí. El PS por TP entre TL, de acuerdo a la nomenclatura local de esta tabla, pues podemos visualizar que no es otra cosa más que aquí podemos ubicar esta columna como la columna F, toda vez que vale la pena mencionar también que esta es la columna C, su nombre la podemos ubicar aquí en la parte superior. Esta es la A, la columna B, C, como ya lo comenté, la columna D, E, y aquí nos indica el cálculo que hace para la columna F. Dice que la columna F no es otra cosa más que el producto de la columna E por D. Si nos ubicamos aquí, pues podemos ver esta información y a continuación pues nos indica que el factor de salario real, este factor de salario real es el que podemos nosotros visualizar en esta parte de aquí también, ¿sí? Toda vez que este salario real pues resulta de, del cálculo de esta hoja de su correspondiente categoría de mano de obra. También podemos ver que esta columna es llamada H y no es otra cosa más que la suma de D más la suma F más la suma de la columna G, que en este caso nosotros no consideramos otros cargos, por eso no nos arroja ningún dato en esta columna. Si damos doble clic, pues vemos este cálculo. Podemos ver también la hoja F llamada PS factor jornada 8 horas y podemos comentar que esta hoja se calcula de manera automática tomando los datos de la hoja B llamada captura de datos y se muestra el salario nominal en esta parte de aquí. Aquí, bueno, ya no me aparece el nombre de la mano de obra, pero esto lo podemos ubicar fácilmente yéndonos a la hoja correspondiente para cada mano de obra. Y también podemos ubicar, aparte del salario nominal, también podemos ubicar el salario base de cotización y después todas las columnas con las afectaciones según los porcentajes de la ley. Finalmente, en la columna suma prestaciones, se acumula todo en una suma total de prestaciones y es convertida a un factor según lo marca la ley en la columna PS. También aquí podemos comentar pues que cada columna, cada dato pues viene representado por su correspondiente cálculo o en su caso por su correspondiente ubicación en el archivo de Excel. De igual manera podemos visualizar en
en esta fila cómo es que va realizando el cálculo, ¿sí? Aquí podemos también ubicar que cada columna tiene su, su nombre asignado. Esta es la A, B, C, D, etcétera. Y como ya lo comenté, en esta parte de aquí nos indica de qué forma va realizando el cálculo. Al final, pues, como ya lo comenté, nos arroja una, una suma. Y en esta parte de aquí también nos dice que es la suma de la columna F hasta la columna P. Y para el PS, bueno, nos comenta o nos indica que es el resultado de dividir la columna Q entre D. Podemos comentar que las tablas imprimibles de este libro para la integración de la propuesta serían las que se encuentran en las hojas captura de datos, sería un imprimible. Otra hoja sería la FSR, factor jornada 8 horas. Otra sería la F, el PS, factor jornada 8 horas. Y también podría ser la hoja Q, llamada factor individual J normal. Este es el análisis para determinar el factor del salario real por cada una de las categorías que intervienen en nuestro presupuesto. Finalmente, visto la hoja de cálculo de Excel, pues vamos a cerrarla y enseguida nos dice si deseamos guardar los cambios efectuados. Vamos a guardarlos. Con esta opción vamos a indicarle continuar. Esperamos a que la opción aceptar nos salga habilitada y aceptamos. Podemos ver que efectivamente el cálculo del FASAR se hizo correctamente yéndonos aquí a la opción de mano de obra. Y los datos reflejados en esta opción pues deben de ser los mismos que se calcularon en el cálculo del FASAR. En lo particular, en lo que se refiere a mi cálculo realizado en la hoja de Excel vista anteriormente. Bien, esta es la forma de llevar a cabo el cálculo del FASAR en el programa Neodata Precios Unitarios 2018. Siempre al concluir el cálculo de cualquier aspecto técnico en el programa, siempre es conveniente recalcular. Siempre es conveniente realizar esta acción al concluir algún cálculo. Vamos a darle a aceptar y seguramente pues el presupuesto sufrirá algunas modificaciones debido en este caso pues al cálculo del factor salario real. Vamos a darle OK. En este caso no me presentó a mí ninguna variación, seguramente a ustedes sí se los reflejará seguramente debido a que yo ya previamente hice el cálculo. Bien, esto sería todo lo correspondiente al tema del FASAR. Continuaremos en el siguiente video viendo el tema de programa de obra.